En el presente vídeo vamos a ver una serie de ejemplos de aplicación. Y tenemos aquí los siguientes casos. El primer caso es de la parte superior izquierda. Nos dicen que la recta R' de las figuras superiores, es decir, de esta y de esta, es la intersección de un plano a determinar con el segundo bisector. El citado plano contiene al punto AA'. Se pide hallar las trazas del plano. El segundo ejercicio, que es este de aquí de la parte inferior, nos dicen que hallar las trazas de un plano perpendicular al primer bisector que contenga la recta dada y otro perpendicular al segundo bisector que también la contenga. Y el tercer ejercicio nos piden hallar las trazas de un plano ABC, es decir, un plano definido por los puntos A, B y C. Bien, si en el primer ejercicio nos dicen que hallemos un plano del cual sabemos que la recta R es su intersección con el segundo bisector, esta recta R, que como se ve, como es el segundo bisector, pues tiene sus dos proyecciones confundidas y en prolongación. Cualquier punto de esa recta, sus dos proyecciones estarían confundidas. Claro, si un plano de un plano nos dicen que conocemos su intersección con el segundo bisector, pues quiere decirse que la recta de que nos están informando es una recta que pertenece simultáneamente al plano que busco y al segundo bisector. Luego esta recta pertenece al plano que busco. También me dicen que el punto A pertenece a ese plano. Por tanto, esto sería un caso de definición de trazas de un plano u obtención de trazas de un plano definido por una recta y un punto. Sabemos que podemos hacer dos cosas, o bien unir el punto dado con un punto cualquiera de la recta dada, o bien hacer una paralela por el punto a la recta. Para ello, vamos a hacer esta segunda opción en primer lugar. Tomaremos la paralela y haremos por A' paralela a R' y tendríamos aquí la proyección vertical y por A haremos paralela a R. Y esas serían las proyecciones de una recta paralela a la recta dada. A esa recta le podemos llamar pues S'. Esta sería la S'. Vamos a poner aquí las letras. Esta sería la S'. Y aquí tendríamos la S. Bien, una vez materializadas las proyecciones, se trata de hallar las trazas de estas dos rectas. Observamos que la recta esta contenida en el segundo bisector, sus trazas están confundidas en este punto. Bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, bueno, inicialmente vamos a recortar ligeramente la línea que hemos hecho para que no se nos confunda con la parte de arriba y con el enunciado, y entonces vamos a hallar las trazas de la recta S. Pues sabemos que trazaríamos por el corte de la proyección horizontal con la línea de tierra una línea vertical. Esta línea vertical la alargaríamos hasta cortar a la proyección vertical de la recta S. Este punto que tenemos aquí sería la traza vertical de la recta. Si hacemos lo mismo para hallar la traza horizontal de la recta, pues donde la proyección vertical corta la línea de tierra, haríamos una perpendicular y esa perpendicular la alargaríamos hasta cortar aquí en este punto que es la traza horizontal. De modo que tendríamos aquí que hemos hallado la traza horizontal de la recta S, que sería este punto, y su traza vertical. Ponemos las dos proyecciones de la traza, la HH', y pondríamos igualmente, siempre se recomienda poner las letras, aunque parezca un poco infantil, pero siempre se recomienda porque ayuda muchísimo a la hora luego cuando tenemos que interpretar una solución o tenemos que revisar una ejecución de un problema, pues ayuda muchísimo. Esas sean las trazas de la recta S. Y aquí no lo vamos a poner, en este punto están confundidas las de la R, dado que al ser esta recta contenida en el segundo bisector, como decíamos, sus trazas están aquí confundidas. Para hallar ahora las trazas del plano solución, no habría más que unir este punto de corte de las dos proyecciones, que es las trazas de la recta dada, con la V', y unir este punto con la H, y de esa manera tendríamos ya las trazas P y P' del plano buscado. Esto sería la traza P, y la traza P' pues sería simplemente la que tendríamos aquí. Esta línea azul sería la P', y esas son las trazas. Un detalle, nosotros normalmente hasta ahora hemos estado representando las partes superiores de las trazas, es decir, la parte superior de la traza vertical y la parte delantera o anterior de la traza horizontal. Pero sabemos que
los planos son indefinidos y por tanto sus trazas también. Es decir, que en muchos casos vamos a tener que prolongar, ya lo veremos cuando hagamos otro tipo de operaciones, vamos a tener que prolongar las trazas. Y tan P' es esta parte superior como esta parte inferior. Y tan P es esta parte delantera o anterior como esta parte posterior. Normalmente el criterio es que esta parte la representamos con línea discontinua y esta parte también, para diferenciar un poco y ayudar a la hora de interpretar visualmente un resultado. Bien, ese sería el caso primero, cuyo enunciado es este. El segundo caso, que es el mismo enunciado el que nos proponemos, es lo mismo, con los mismos datos, pero el punto A, obsérvese que ahora ya no es del primer cuadrante, sino que es del tercer cuadrante. Tenemos que tener esa pequeña precaución. Haremos las mismas operaciones que hemos hecho en el caso anterior, es decir, por la proyección horizontal A trazaremos una paralela a la R, esta es la R, y por la proyección A' haremos una paralela a la R'. Es decir, en lo que respecta al trazado de líneas no afecta y no hay variación respecto al anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como ahora esto es A, proyección horizontal de un punto, por él pasa la proyección horizontal de la recta paralela. Es decir, que por él va a pasar la S, proyección horizontal S de la recta paralela. Entonces, esa es la proyección S, y luego por la A', pues va a pasar la S', como sabemos. Y entonces esta sería la S'. Y ahora, importante, a la hora de hallar las trazas, pues claro, habrá que poner las letras adecuadamente. Y entonces, lo primero, vamos a hallar la traza, el corte de S con la línea de tierra, aquí, y referimos sobre S'. Claro, este punto que acabamos de obtener va a ser la traza vertical, a diferencia del caso anterior. Aquí tendríamos la traza vertical V' y la proyección V de dicha traza sería aquí, estaría aquí sobre la línea de tierra. De la misma forma, si seguimos la S' hasta su corte con la línea de tierra y hacemos una línea perpendicular a dicha línea de tierra desde ese punto y prolongamos dicha línea, pues el corte de esa línea con la S sería la traza horizontal de la recta. De modo que ahí pondríamos la letra minúscula H, puesto que estamos siguiendo este criterio. Vamos a ponerlo por aquí. Y la H' estaría, como sabemos, en la línea de tierra. Y entonces localizaríamos aquí la H'. Bien, una vez hecho eso, volvemos a lo mismo. Las trazas de la recta R están aquí, igual que en el caso anterior, confundidas en la línea de tierra. Por tanto, este punto, que es tanto la traza horizontal como la vertical de la recta R, unido con este, que es la traza horizontal de la recta S, define la traza P. Por tanto, lo que vamos a hacer, que como la traza P, la traza horizontal, está en esta zona, en la parte del horizontal posterior, pues lo vamos a dibujar con discontinua. Entonces, nosotros ahora podríamos esta parte prolongarla, que es lo que recomendamos, la prolongaríamos aquí, y la parte, vamos a ponerlo correctamente, que esto se nos ha quedado ligeramente, aquí. Esto sería la traza P del plano. Esta traza la vamos a poner con el trazo que se corresponde, que es continuo. La parte delantera de la traza P es continuo y la prolongación es la que es discontinua. Hemos seguido el criterio que hemos comentado antes. De modo que aquí tendríamos que poner la letra P mayúscula correspondiente a la traza horizontal del plano. Lo mismo ocurriría con esto. Si tomáramos y uniéramos este punto, que son las trazas de la recta R, con la V', tendríamos ahí la P' en la parte inferior. Nosotros esa P' lo que haríamos sería prolongarla y ponerla a continuación para tener lo que estamos acostumbrados en nuestro esquema general, que es tener la traza vertical, la parte superior de la traza vertical por encima. Pero la tenemos que representar con línea continua porque la parte superior de las trazas verticales, con el criterio que estamos siguiendo, lo representamos con línea continua y lo consideramos como parte vista. Con lo cual estas serían las trazas del plano. Obsérvese que aunque las trazas, el aspecto de las trazas es idéntico al de aquí, si nosotros esta figura la superpusiéramos aquí, sería todo confundido. Lo único que varían son las letras, y de ahí la importancia de que a la hora de interpretar un punto, sea del primero o del tercer cuadrante, va a variar totalmente el tipo de plano. Este plano, como se ve, la traza horizontal anterior viene hacia afuera, hacia la izquierda, y aquí, sin embargo, la horizontal anterior va hacia la derecha. Y eso nos hace ver que son soluciones distintas.
Bien, el siguiente caso, el tercero que aparece aquí, vamos a subir ligeramente la imagen. Este tercer caso, tenemos lo que nos planteamos es que nos dan una recta que está perteneciente a un plano y que queremos hallar ese plano sabiendo que esa recta es una recta, digamos, de un plano perpendicular al primer bisector. Lo primero, cualquier plano que contenga esta recta, pues sabemos que va a tener las trazas, van a contener a las de la recta, es decir, que nosotros hallaríamos aquí la traza vertical de esta recta, que sería este punto, que le vamos a llamar V', como siempre. Esta sería la traza vertical de esa recta y la proyección horizontal de dicha traza. Hacemos énfasis en expresarlo así para que tengamos claro que el punto es la traza vertical, pero todo punto tiene sus dos proyecciones, proyección vertical y proyección horizontal. Hallaríamos la traza horizontal de la recta y igualmente buscando el corte de la prolongación de la R', de la proyección vertical, con la línea de tierra. Este punto, al referir perpendicularmente sobre R, tendríamos aquí este punto que representa la traza horizontal de la recta. Entonces pondríamos la letra H aquí. Bien, la H' estaría en la línea de tierra, no la ponemos para no perder tiempo. Una vez dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en que los planos perpendiculares al primer bisector, si se recuerda, tenían sus trazas formando ángulos iguales con la línea de tierra. Es decir, supongamos que ponemos aquí para recordar un poquitín esquemáticamente cómo eran esos planos. Lo vamos a poner aquí en esta zona de la derecha. Vamos a alargar esta, supongamos que esto es la línea de tierra. Y entonces los planos perpendiculares al primer bisector tenían, como se recordará, sus trazas siendo cada una de ellas simétrica respecto a la línea de tierra, y ahí tendríamos la otra. Estas serían las trazas de un plano perpendicular al primer bisector. Vamos a cortar ligeramente esto y esto. Entonces, como decíamos, esto sería la P' y esto sería la P. Esas son las trazas de un plano perpendicular al primer bisector. Propiedad, que este ángulo es igual a este. Pero esa propiedad, si se recuerda, también tenía una equivalente, y es que si tenemos aquí un punto cualquiera sobre la traza vertical, vamos a recortar ligeramente esto, si tenemos aquí un punto cualquiera de la traza vertical, pues ese punto tiene asociado a otro punto en la traza horizontal, vamos a alargar ahora esto, tiene asociado a otro punto en la traza horizontal y ese punto de la traza horizontal tiene igual cota que alejamiento. O sea, que el alejamiento del punto de la traza horizontal, es decir, este alejamiento es igual a la cota del punto de la traza vertical. Eso es el hecho de que esto sea P' y esto sea P. Este sea un punto A', no pongo las letras para no... y este sea un punto B'. Entonces, los puntos situados en las trazas de este tipo de planos son puntos que tienen la propiedad de que el punto de la traza vertical tiene la misma cota que un punto en la traza horizontal, alejamiento, estando ambos puntos en una misma línea de referencia. ¿Esto qué significa? Pues que este punto V', vamos a recortar aquí esta parte, perdón, este punto V', tiene asociado en la prolongación de esta línea un HH' que tiene el mismo alejamiento que el propio V. Y entonces nosotros lo que haríamos sería esta distancia ponerla aquí abajo, y de modo que aquí tendríamos ya un punto H que sería el asociado a lo que venimos diciendo. Y ahora, este punto es la traza horizontal, es un punto en la traza horizontal de una recta y que se sitúa en la traza horizontal de este plano. Pues simplemente nosotros lo que haríamos sería unir las dos trazas horizontales, las dos H, la que teníamos de la recta y esta que hemos asociado, y esto sería ya la traza P, que la podemos prolongar hasta su corte con la línea de tierra. Y ahora, una vez que tenemos eso, no tenemos más que este punto, unirlo
con la V', y ahí tendremos P'. Y ahí tenemos las trazas del plano definido por esa recta, sabiendo que es perpendicular al primer bisector. Bien, si fuera un plano perpendicular al segundo bisector, sabemos que sus trazas son confundidas y en prolongación, con lo cual no habría más que coger este punto y unirlos mediante una recta, y esas serían las trazas del plano buscado. Los perpendiculares al segundo bisector, si se recordará, tienen sus trazas confundidas y en prolongación, con lo cual esto pasaría por la V' y por la H. Por tanto, esto sería las trazas Q y Q' del plano buscado. Q' coincidiría con Q. Y ese sería el plano perpendicular al segundo bisector que contiene a esa recta. Siempre un plano que contenga una recta, las trazas de ese plano van a contener a las de la recta. El tercer caso que estudiamos es este de aquí. Tenemos aquí un plano definido por 3 puntos, A, B y C, y se trata de hallar las trazas de ese plano. Vamos a separar un poquitín la imagen. Bien. Mostramos aquí una visión de conjunto de los casos que llevamos hechos y ahora vamos a ver, como digo, este cuarto caso. Entonces, tenemos un plano definido por los puntos A, B y C. Vamos a aproximar la imagen para que se vea el caso que queremos resolver. De entrada vemos que el punto B es del segundo bisector, segundo cuadrante, y el punto C es del segundo bisector, cuarto cuadrante, al tener sus dos proyecciones confundidas. Y el punto A es un punto del primer cuadrante. De entrada podemos nosotros trazar una recta AB, que sería unir estos dos puntos, y esto sería una R'R, no vamos a poner las letras, que serían las proyecciones de una recta contenida en ese plano. Vemos aquí que este punto son las trazas de esa recta. Luego por ahí van a pasar las trazas del plano, tanto P' como P. Aquí están confundidas la HH' y la VV'. Ahora, nosotros tenemos ahora un plano formado por una recta y un punto. Bien, pues nosotros vamos a coger y una de las formas que hemos visto antes cuando era un plano formado por recta y punto era trazar por el punto una paralela. Pero también hay otra forma, que es la que vamos a aplicar ahora, que es unir el punto con un punto cualquiera de la recta dada. Puede ser con uno de estos dos que nos aporta el enunciado o con cualquier punto que eligiéramos sobre esa recta. En este caso, por las simplificaciones que van a existir, vamos a unir el punto A con el punto C. Insisto, podríamos coger cualquier punto de la recta BC. Entonces uniríamos A con C y uniríamos A' con C'. De esta manera tendríamos aquí una recta que va a ser una R'R. Vamos a poner las letras aquí en una zona clara. Entonces esto sería R', la tendríamos aquí, y la R la tendríamos aquí. Esto sería R. Esa recta pertenece al plano, o sea que en vez de hacer una paralela por el punto dado, hemos unido el punto dado con un punto cualquiera de la recta definidora del plano. Podríamos, insisto, coger cualquier punto de esta recta, pero hemos cogido el C, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en este caso, por los datos del problema, la recta AC, obsérvese que es una frontal, al tener su R paralela a la línea de tierra, lo cual va a significar que la traza P' del plano va a ser paralela a R', y tendrá que pasar por aquí. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser trazar una paralela a la R' por el punto por las trazas, por este punto, que son las trazas de la recta AB. Y ahí tendremos la recta P', que sería la traza vertical del plano buscado. Esto es debido, ya digo, a que nosotros sabemos que la recta AC es frontal. Entonces nosotros ahora vamos a marcar ligeramente en color azul para diferenciar lo que estamos haciendo, y esa sería la recta representativa de la traza vertical del plano. Ya tenemos la P' del plano. Bien, para la traza P, pues para la traza P nosotros sabemos que, claro, este es el punto que son las trazas confundidas, luego esto no nos aporta nada. Ahora, la recta R pertenece al plano, con lo cual nosotros podemos perfectamente hallar
digamos, la traza horizontal de esa recta R, trazando simplemente donde la R' corta la línea de tierra, una perpendicular a la R. Y este punto, o sea, una perpendicular a la línea de tierra hasta su corte con R, mejor dicho. Y eso sería la traza horizontal H de la recta. Punto por el que va a pasar la traza horizontal del plano. Entonces no habría más que unir este punto, que era el vértice de trazas, con este, y aquí tendríamos ya, podemos prolongar ligeramente esto, vamos a prolongarlo. Esta sería la traza P del plano. Y entonces nosotros aquí tendríamos la traza del plano. Y ya tenemos de esta forma obtenidas las trazas P' y P del plano definido por los puntos A, B y C. Obsérvese, insisto, que en este caso hemos hecho por el punto A, lo hemos unido con un punto cualquiera de la recta dada, en este caso con el punto C. Esto es porque nos hemos dado cuenta de que el punto C y el punto A tienen el mismo alejamiento. Y ya digo que tiene la ventaja de que la R', definida por los puntos A y C, es paralela a P' como corresponde a toda frontal de plano. De ahí el que, gracias a esta simplificación, por este punto que es la traza vertical de la recta BC, hayamos hecho una paralela a R' y tenemos P'. Por este punto pasará P. Y ahora, lógicamente, cualquier recta del plano que voy buscando tiene que tener sus trazas contenidas en las del plano. Por eso esta R' corta la línea de tierra y refiero sobre R perpendicularmente, y aquí tengo la traza horizontal. Y uniendo con este tendría la traza P del plano.